un ejercicio que decía de un doctor, de un pediatra. Ajá, De la... Se me complicó un poquito. edades promedio. Ajá, eso y creo que también hay otro de, de unos niños, unos 50 niños. ¿El de la escuela? Sí. Ok. Bueno, vamos a iniciar entonces. Recordando esta parte de estadística principalmente, porque creo que con lo de probabilidad ya sabemos el número de casos que pueden ser favorables entre el número de casos totales y creo que con ese sigue sin haber mayor problema. En el caso de estadística, recordemos que aquí ya en estadística es como trabajar todos los datos que a nosotros nos estén proporcionando. Entonces, si nos dan una base de datos, una tabla o cierta información, va a ser como que nosotros tengamos que trabajar y darle un espacio a esos ejercicios. Si estos ejercicios son un poco más elaborados, hay que dedicarles un poquito más de tiempo, pero no es difícil. A lo mejor puede ser a veces tedioso en cuestión de la cantidad de datos que nos están proporcionando y estar revisando cada numerito que nos estén dando, pero siempre es como muy sencillo, operaciones muy básicas. Entonces, prácticamente todos los ejercicios que nosotros tenemos van a ser en estadística descriptiva, donde nosotros tenemos que ordenar, clasificar y una vez que nosotros ya tengamos esa parte, calcular los parámetros que a mí me están diciendo, que generalmente es moda, media y mediana. En la inferencial, pues ahí ya vienen resultados poblacionales, es decir, que ya tenemos ahí probabilidades y aparte ya datos más duros que a mí me van a dar una cierta información para poder dar una conclusión o mencionar si las hipótesis que nosotros estamos generando ante un problema puede ser real. Vamos a tener las diferentes variables estadísticas que generalmente mencionamos las tres primeras para los datos que son generalmente ordenados y si no están ordenados hay que ordenarlos, que son la media aritmética, que es prácticamente el promedio, la moda y la mediana. En el caso de la moda va a ser aquel numerito que se está repitiendo más y en el caso de la mediana va a ser aquel valor que justamente está en la parte central. Aquí les compartí la información. Es decir, media quedamos que era el promedio, donde nosotros vamos a tener la sumatoria de todos los valores que estamos teniendo entre el total de valores que nosotros tenemos. En el caso de la mediana, simplemente es partir el total entre 2 y buscar esa posición que nosotros estamos dando en caso de que nuestros números sean par y si es impar, hacer exactamente lo mismo, pero sumarle 1. Y en la moda, pues quedamos que es el dato que más aparece o que presenta mayor frecuencia. También para dar ciertos estadísticos como las desviaciones, cuando se habla de desviaciones, que son los errores que nosotros podemos tener en ese cálculo de información, tenemos frecuencias. Las frecuencias es las veces que se está repitiendo un dato y podemos tener frecuencia acumulada y frecuencia relativa. La frecuencia acumulada va a ser todas las repeticiones que se llevan de unos números que ya están ordenados y la relativa va a ser el porcentaje respecto al total. Ahorita hacemos un ejercicio con toda esta información y mientras de inicio vamos a revisar lo que se trabajó en el simulador. En este muchos lo tuvieron bien, que dice, en un colegio hay dos grupos de 25 alumnos de quinto curso y dos grupos de 20 alumnos de sexto curso. El 50% de los alumnos de quinto no tiene faltas de ortografía, porcentaje que sube a 70% en los alumnos de sexto. En un concurso de redacción entre alumnos de quinto y sexto se elige una redacción al azar. ¿Qué probabilidad hay de que sea un alumno de quinto? Entonces, estamos en probabilidad. Recordemos que la probabilidad era el número de casos posibles entre el total de casos. Ya sean casos, cosas, personas, objetos, etc.
Entonces, aquí nos están diciendo que necesitan saber la probabilidad de que se elija a un alumno de quinto. Si nosotros revisamos, hay dos grupos de 25 alumnos de quinto de curso. Entonces, ¿cuántos alumnos de quinto nosotros tenemos? 50. 50 justamente. Ahora, el total de los alumnos, porque va a ser ese nuestro total de casos, nosotros tenemos los dos grupos de 25 alumnos en quinto, que son 50, más dos grupos de 20 alumnos de sexto. ¿Cuántos alumnos en total tenemos? 90. Entre 90. Entonces, mi probabilidad sería 50 entre 90 o 5 novenos, que no nos aparece. Si nosotros dividimos 5 entre 9, nos va a dar .5555555. Entonces, también podríamos tener esta posibilidad. Vuelvo a repetir, con ese me parece que la mayoría no tuvo mayor problema con ese. ¿Queda claro hasta ahorita? Sí. Okay. Ahora, en el siguiente, nos dice, se tiene el siguiente conjunto de 26 datos y nos dan un sinfín de números, bueno, 26 números, obtener su media. Y ahí, entre paréntesis, dice, el valor que divide la secuencia ordenada de observaciones en dos partes iguales. Una, recordemos que acabamos de mencionar que en estadística siempre hay que colocar de forma ordenada los datos. ¿Qué quiere decir? Que iniciemos del 1, 2, 3, 4, en ese orden hasta infinito. Hay que revisar qué valores tenemos. Tenemos 10, 13, 4, 7, 8, 11, 10, 16, 18, 12, 3, 6, 9, 9, 4, 13, 20, 7, 5, 10, 17, 10, 16, 14, 8 y 18. Entonces, vamos a ir ordenando esos datos o esos números de menor a mayor, iniciando con este 3 que está apareciendo. Entonces, tenemos 3, posterior seguiría 4, aquí tengo 4, acá tengo otro 4, va a ser más pequeño porque si no, no nos va a caber de forma lineal. Entonces, tendríamos 3, 4, 4. Hay 5. Sí, aquí hay 1. ¿Cuántos 6 tenemos? 1, un 7, un 8. Hay 9, sí, hay 2 9. Falta otro 8. Oh, sí, aquí está. Gracias. Sí. Hay 2 9. ¿Cuántos 10 hay? Aquí tengo 1, 2, 3, 4. De ahí 11, que aparece nada más una vez. 12, que aparece una vez. 13, que aparece una vez. No es cierto, 2 veces. El 14. No hay 15. Hay 2 16. Un 17. 2 18. Y un 20. Entonces vamos a ver si no nos comimos este 7 que no borré. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Sí, me faltó un 7. El 7. Justamente. Tenemos 6, tenemos 7, 7. Ahí está.
Ya tenemos ordenados así nuestros valores. Me voy a regresar tantito aquí. Quedamos que la mediana era el que estaba justamente en el centro de todos los datos una vez que esté ordenado. Esto no se nos tiene que olvidar. Una vez que nosotros ya hayamos ordenado esos datos, el que está justamente en medio, esa va a ser mi mediana. Ahora, si yo tengo número par, divido el total de esos números entre 2. Si yo tengo número impar, divido el total de números entre 2 y le sumamos 1. Como nos dice que son 26 datos, es un número par. Como el número par, únicamente dividimos entre 2 para que nos dé ese valor central. Entonces, tenemos que n entre 2 nos va a dar la mediana. Que sería 26 entre 2. ¿Cuánto nos da 26 entre 2? 13. ¿Y qué valor encontramos en ese 13? Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Si contamos al revés, tendría que ser lo mismo. 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 13. Si encontramos en la posición media ambos números o números diferentes, se hace igual a un promedio. 10 más 10 entre 2, que tendríamos 20 entre 2, y nos da 10. Entonces, el valor que está siendo su mediana sería 10. Entonces, volvemos a repetir, siempre que nosotros tengamos un conjunto de datos, hay que revisar si están ordenados, es decir, si el mismo número lleva una secuencia. Y si en efecto ya está ordenado, únicamente reviso. Mi conjunto de datos es par. Ok, lo divido entre 2, si es impar, divido el total entre 2 y le sumo 1. Y el que se encuentre en esa posición es el que a mí me va a funcionar como mediana. ¿Queda claro este? Pero impar cuando sumemos los dos números. No, impar sería que yo tenga 27 datos. Ah, ok, en el total de datos. Ajá, en el total de datos. Siempre. Para la mediana siempre lo que tengo que revisar es mi total de datos. Mi total de datos y ver cuál es la parte central. En este caso, pues mi total de datos es 26, la mitad de 26 es 13 y yo reviso qué número está en la posición 13. De ambos lados, porque recordemos que es justamente que está de forma central. ¿Sí? Sí. Sí, maestra. Vale. En el caso, por ejemplo, si nosotros tuviéramos 27, si lo dividimos entre 2 nos va a dar 13, le sumaríamos 1 y sería la posición 14. Bueno, da 13.5. Pero para sumarlo, porque no podemos poner ese punto 5, si es que no hay, sería 14. Entonces la media sería 14 para ese conjunto de datos. En la posición 14, más bien, no el número 14, la posición 14. Eso sí nos tiene que quedar claro, que el valor que estamos obteniendo es la posición, no el valor que yo tengo. Ahorita lo vamos checando igual con los otros ejercicios. Aquí el siguiente dice, las alturas de los jugadores de un equipo de baloncesto vienen dadas por la tabla, calcula la media. Recordemos que media es nuestro promedio. ¿Cómo sacamos promedio? Es la suma de todo entre el total, creo. Exacto, la suma de todo entre el total de lo que yo estoy sumando. Ahora, si nosotros revisamos aquí, tenemos que hay una altura de 170 a 175, de 175 a 180, de 180 a 185, de 185 a 190, de 190 a 195 y de 195 a 2.
Ahora, esto nosotros lo podemos simplificar sacando un promedio tal cual de esas estaturas. Es decir, si nosotros sumamos los 170 más 175, que es el primero, y lo dividimos entre 2, el promedio de esta me da 172.5. De la siguiente, si yo tengo 175 más 180, entre 2 nos da 177.5. La siguiente, 180 más 185, entre 2 nos da 182.5. La siguiente, 185 más 190, entre 2 nos da 187.5. La siguiente, 190 más 195, entre 2 nos da 192.5. Y la última nos da 197.5. Como son lapsos o números que van de 5 en 5, si revisamos prácticamente son las mismas unidades, nada más cambian nuestros primeros dos números. Ahora, ese es en un promedio porque no nos están dando justamente la altura exacta de cada uno. Nuestros totales de jugadores hay que revisar cuáles son. Nosotros tenemos 1, más 3, más 4, más 8, más 5, más 2, nos da 23. Entonces tenemos 23 jugadores. Y sus alturas están entre esto. Entonces hay que sacar nuestro promedio. Tenemos que hacer la sumatoria de todas las alturas entre el total de los jugadores. Entonces tenemos un solo jugador, mide entre 170 y 175, que sería 172.5, más 3 jugadores que miden 197.5, más 4 jugadores que miden 182.5, más 8 jugadores que miden 187.5, más 5 jugadores que miden 192.5, más 2 jugadores que miden 197.5. Entre los 23. Entonces, ¿esto cuánto nos da? Lo voy colocando aquí abajo. Tenemos los 172.5 más 592.5, que es la multiplicación. Recordemos que por jerarquía de operaciones siempre son primeros multiplicaciones hasta el último sumas. Más 4 por 182.5, que nos da 730, más 5 por 192.5, nos da 962.5, más 2 por 197.5, quedan 395. Entre 23. Entonces tenemos 172.5 más 592.5 más 730 más 962.5 más 395. Entre 23 nos da 124, que prácticamente era 1.2. No coincide en nuestras respuestas. Pero hasta ahí vamos bien. Okay. ¿Qué pasa aquí? Si no coincide,
En el caso de nuestras medias, que prácticamente es nuestro promedio, que sería la sumatoria de todas nuestras alturas que tenemos, podemos revisar igual que con la mediana. Moda, perdón. ¿Cuál es mi dato que se está frecuentando un poco más? Yo tengo mi altura entre 180 y 185 y 185 a 190. Entonces, prácticamente mi promedio o hacia dónde va la sección de estos datos, si nosotros graficamos esto, se haría como una tipo campana de Gauss, es decir, que todos nuestros datos van a ir hacia un solo punto, que va a estar entre 180 a 190. Revisando que la mayor cantidad de datos está entre 180 y 185, que prácticamente el que está más cercano es 1.87. ¿Sí? Sí. Okay. En el siguiente, que nosotros tenemos la mediana de los datos. Recordemos, la mediana es justamente el que está a la mitad. Hay que ordenar estos datos que nosotros tenemos. Nos están dando 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Entonces, igual, volvemos a colocar prácticamente nuestros datos, que es 1, 1, 1, posterior 2, 2, 2 y finalmente 3, 3. Los datos que nosotros tenemos en total son 7. Tenemos un número impar. Tenemos 2, 4, 6, 7. Quedamos que cuando nosotros teníamos el número impar, lo dividíamos entre 2 y le sumábamos 1. ¿Cuál es la mitad de 7? 3.5 Más 1. 4.5. Entonces nos quedamos con la unidad normal, que sería 4, y el número que está en la posición 4 va a ser el que es nuestra mediana. Entonces tenemos 3 unos, nuestro 4 es el 2. Y del lado contrario tenemos 2, 3, un 2 y nuestra posición 4, que nos salía 4.5, pero lo dejamos en 4, sería 2. Entonces nosotros aquí tendríamos nuestro valor de 2 como mediana, que sería prácticamente el que está de forma central en ese conjunto de datos que tenemos. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Sí. Ok, en el siguiente. Las notas de Manuel en el examen de matemáticas fueron 5, 6, 5, 4, 6 y 4. ¿Cuál es la media? Recordemos que nuestra media va a ser nuestro promedio. Entonces tenemos 2, 4, 6 calificaciones. Nuestro total de calificación son 6. Y las calificaciones son esas que nosotros tenemos. Entonces nuestro promedio es sumar todas esas calificaciones y dividirlas entre su total. Entonces, ¿cuánto nos da? 5 más 6 más 5 más 4 más 6 más 4. Tenemos 5 más 6, 11. Más 5, 16, más 4, 20, más 6, 26, más 4, nos da 30. Y 30 entre 6 nos da... Nos daría 5. Entonces, la media o el promedio que tendría Manuel para esas calificaciones sería un valor de 5. En media prácticamente no es como que muy usual que nosotros coloquemos los datos acomodados, porque prácticamente es la sumatoria de todo entre el total que nosotros estamos obteniendo. El siguiente de cuál es la probabilidad de obtener un 5 al lanzar un dado.
Recordemos que nosotros tenemos 6 lados en un dado y esos 6 lados corresponden a una unidad, es decir, una cara tiene el número 1, otra cara tiene el número 2, otra cara tiene el número 3, otra cara tiene el número 4, otra cara el número 5 y otra cara el número 6. Entonces, si yo tengo 6 totales y únicamente quiero saber cuál es la posibilidad de que me dé una sola cara, recordemos, probabilidad es el número de casos posibles entre el total. Sabemos que tenemos 6 caras, entonces ese es mi total, pero yo únicamente quiero una sola cara que me salga, entonces mi probabilidad sería de un sexto. No puedo colocar un tercio porque el 1 pues ya no es divisible entre 2. 5 sextos tampoco porque no me están diciendo que necesito yo cualquier número, excepto 1. Y tampoco sería 5 tercios porque tendría únicamente la mitad de dados y, bueno, la mitad del dado con 5 posibilidades, cosa que tampoco se podría. ¿Duda con este? No. No. Okay. En este, un pediatra obtuvo la siguiente tabla sobre los meses de edad de 50 niños de su consulta en el momento de andar por primera vez, o sea, cuando empezaron a caminar. Calcula la mediana. Entonces, nosotros tenemos aquí en esta tablita los meses de cuando están iniciando a caminar. Entonces, esos meses que a nosotros nos están proporcionando van desde los 9 hasta los 15 meses. Y la cantidad de niños que en esa edad fue en la que empezaron a caminar. Ahora, si nosotros revisamos, esta prácticamente es una tabla de frecuencias. ¿Qué quiere decir? Que en X cantidad de meses hay X cantidad de niños. Es decir, hay únicamente un niño de esos 50 que a los 9 meses inició a caminar. Hay 4 niños que a los 10 meses iniciaron a caminar, 9 niños que a los 11 meses empezaron a caminar, 16 niños que a los 12 empezaron a caminar, 11 que a los 13, 8 que a los 14 y 1 a los 15 meses. Me están pidiendo calcular la mediana. Recordemos, la mediana va a ser aquel valor que está en el centro. Si nuestro total es 50, recordemos, la mediana es nuestro valor central. Entonces es mi número de casos entre 2 siempre y cuando mi número sea par. En este caso, 50, si yo lo divido 50 entre 2, ¿cuánto me da? 25. 25, justamente. Ahora, ¿cómo yo encuentro ese 25? Si yo sumo todo esto, es decir, si yo sumo 1 más 4, me va a dar 5. Más 9 me va a dar 14. Más 16 me va a dar 30. Más 11 me va a dar 41. Más 8 me va a dar 49. Más 1 me va a dar 50. La sumatoria de todo esto son los niños que yo estoy teniendo y prácticamente están acomodados así. Si lo vemos de forma lineal, tendríamos en 9, 1, en 10, 1, 2, 3, 4, que serían los niños que nosotros estamos acomodando. En 11 meses serían 9 niños. En 12 serían 16 y así sucesivamente estaríamos dibujando a todos esos 50 niños que están apareciendo. Ahora, como me estoy diciendo que la mediana es el número central que yo tengo, yo tengo que revisar en qué número cae ese 25. Ya fuimos sumando, que era 1 más 4 me daba 5.
más 9 nos dan 14, más 16 nos dan 30. Entonces, esa mitad o esa posición 25 va a estar aquí. Justamente aquí, en los 12 meses con 16 niños. ¿Qué nos indica? Que hay que revisar o hay que calcular los meses que están dando esa mediana. Entonces, los meses serían 12. Es la posición 25, sí, pero esa posición 25 está a los 12 meses, porque justamente nosotros tenemos 50 niños y de esos 50 niños en los meses 12, está esa posición. Porque recordemos, en 9 hay un niño, en 10 hay 4, en 11 hay 9 y en 12 hay 16. Entonces, todos esos niños que están aquí intentando ser dibujados, están cubriendo esa parte. Entonces, nuestra mediana, pues ya vimos que nos da 25 acorde a la fórmula que nosotros obtuvimos. Y si hacemos el conteo de esos niños, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Esta es la posición de la mediana. Entonces me está diciendo, la posición 25 cae en los 12 meses. Entonces la mediana que está encontrando ese médico en la edad de los niños es de 12 meses. No puede ser 50 porque el 50 es mi total de muestra, es decir, mi población son 50 niños. No puede ser 25 porque 25 únicamente es mi posición en donde yo me estoy colocando. Y la posición en donde yo me estoy colocando son los 12, que esa es la respuesta, y no puede ser 50 medios porque 50 medios únicamente me está diciendo cuál es la posición de esa mediana. ¿Sí? O más o menos. Sí, Lili. Ok. Ahora, la siguiente que es un promedio, porque viene exactamente la misma tablita, pero hay que checar la media aritmética, es decir, nuestro promedio. Lo mismo que hace rato hicimos. Hay que hacer la multiplicación de cuántos niños son los que nosotros tenemos. Entonces, tenemos 50 niños. Vamos a dividir eso entre 50, que es nuestro total, y hay que hacer la sumatoria de todo esto. Entonces, ¿cuál sería mi media? ¿O qué es lo que yo estaría revisando? Yo necesito saber los meses en los que yo estoy teniendo a esa... Bueno, el mes promedio en el que yo estoy revisando ese caminar, ya vimos que nuestro punto central son los 12. Entonces, yo tengo un niño en 9, 4 niños en 10, 9 niños en 11, 16 niños en 12, 13 niños en 11, 8 niños en 14 y un niño en 15, que lo colocamos solito. Entonces nuestro promedio va a ir 9 más 40 más 99 más, ¿cuánto nos da 16 por 12? 192 más 13 por 11, 143 más 8 por 14 nos da 112 más 15. Todo eso entre 50. Entonces tenemos la sumatoria de 9 más 40 más 99 más 192
más 143, más 112, más 15, nos dan 608. Entre 50 nos da 12.16, que prácticamente es 12.2. Y volvemos a lo mismo. Si nosotros revisamos, el que tiene mayor frecuencia es 12. Si hacemos un gráfico de dispersión, la mayoría de nuestros datos se irían hacia ese valor de 12, entonces prácticamente nuestro promedio estaría ahí. ¿Dudas con este? No. No, Lili. Ok, y justamente el mismo, pero ahora nos están indicando la moda. No hemos revisado tal cual como ejercicio de moda, pero recordemos que moda es el que presenta mayor frecuencia o donde recaen mayor cantidad de números. Entonces, si nuestra tabla nos está diciendo la cantidad de niños que presentan, el número más alto justamente es 12, donde yo tengo mayor cantidad de niños, es decir, tengo 16 niños que están caminando a los 12 meses. De ahí le continúa que a los 13, de ahí le continúa a los 11, de ahí a los 14, pero como me están pidiendo la moda, que es únicamente el dato que más se repite, pues nuestra respuesta es 12. Con este tampoco hay duda, está muy sencillo. No. Okay. Ahora, el siguiente. La moda de los datos 1, 2, 1, 2, 3 y 4. Lo podemos acomodar o lo podemos tener así. Recordemos que para donde sí es estricto que se acomoden los valores es para la mediana. Entonces tenemos 2 unos, 2 2, un 3 y un 4. La moda es el número que más se repite. En este caso, nosotros vamos a poner número y nuestra frecuencia. Tenemos el número 1, el número 2, el número 3 y el número 4. El 1 se está repitiendo 2 veces, el 2 se está repitiendo 2 veces, el 3 una vez y el 4 una vez. Entonces, nuestra moda, es decir, el número que se está repitiendo mayor vez es tanto el 1 y el 2, que ambos están repitiendo 2 veces en esa secuencia de números que a nosotros nos están proporcionando. Y ahora sí, vamos a hacer un ejercicio con esos datos que nos están dando y que va a ser referente a lo que acabamos de revisar. Entonces, aquí nosotros tenemos las calificaciones de una escuela en matemáticas han sido las siguientes. Tenemos 5, 3, 4, 1, 2, 8, 9, 8, 7, 6, 6, 7, 9, 8, 7, 7, 1, 0, 1, 5, 9, 9, 8, 0, 8, 8, 8, 9, 5 y 7. Y aquí ya nos los están dando acomodados en esta tablita, del 0 al 9. Ahora, recordemos que nosotros teníamos las frecuencias. La frecuencia normal, que era FK, me va a regresar tantito a nuestra diapositiva, que era el total de veces que se está repitiendo un dato, nuestra frecuencia acumulada, que es la que estamos llevando a cabo desde nuestro dato 1, y la relativa, que únicamente pues es nuestro porcentaje total que nosotros tenemos. Entonces, nuestra frecuencia de datos vamos a revisar el de 0. De 0, ¿cuántos ceros tenemos? Dos. Tenemos 2. Aquí hay uno, aquí hay otro. Entonces, mi frecuencia total son 2. En unos, ¿cuántos unos tenemos? 3. Aquí hay 1, 2, 3, justamente 3. En 2, ¿cuántos 2 tenemos? 1. 1, justamente. 3. 1. Igual, solamente 1. En 4.
1, 1, 5, 3, 3, 3, tenemos 1, 2, 3, tenemos 3. En 6 2, tenemos 2 justamente. 7, 5, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5. 8 7, 7, 6, los contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y 9. 5, Tengo 1, 2, 3, 4, 5. 5, justamente. Hay que checar aquí, ya que nosotros revisamos esa frecuencia, cuál es nuestra frecuencia acumulada. Entonces, en nuestra frecuencia acumulada, nuestro primer dato, pues únicamente aquí nos queda 2. Ahora, la frecuencia acumulada es lo que nosotros llevamos hasta el momento, es decir, de 1 en frecuencia acumulada yo tengo la sumatoria de 2 más 3. Entonces, ¿cuánto tengo en 2 más 3? 5, Entonces, mi frecuencia acumulada sería 5. Ahora, de aquí, yo tengo que yo irle tengo que irle sumando 2 2 más 3 más 1. ¿Cuánto tengo ¿Cuánto tengo en frecuencia acumulada? 6, 6 más 1, 7, 7 más 1, 8, 8 más 3, 11, 11 más 2, 13, 13 más 5, 18, 18 más 7, 25, 25 más 5, 30. nos dan 30. Entonces, ese 30 es nuestro total de frecuencias. Nosotros tenemos 30 alumnos, 30 calificaciones, que evidentemente se están repitiendo y que el que se repite en mayor, pues es justamente el 8, que tiene una frecuencia de 7. Ahora, para que nosotros saquemos los porcentajes, pues ya sabemos, hay que ir dividiendo ese 2 entre 30, ese 5 entre 30 y irlo multiplicando por 100. Entonces, si yo divido 2 entre 30, me va a dar 0.06. Por el 100, pues yo sé que aquí tengo el 6.6%. Si yo divido 5 perdón, 3 entre 30 y lo multiplicamos por 100, nos va a dar el 10%. 1 entre 30 por 100 nos va a dar 3.3 en estos consecuentes. Aquí tenemos otro 3, ya sabemos que para 3 es un 10%. Tenemos aquí un 2, que ya sabemos que para el 2 es un 6.6%. El 5 entre 30 por 100 me va a dar 16.6%. 8 entre 30 me va a dar 26%. Y 5 entre 30, que igual es un 16. Entonces, frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, frecuencia relativa, que son los porcentajes. Lo voy a escribir aquí. Esta es nuestra frecuencia absoluta. Esta es nuestra frecuencia acumulada. Y esta es nuestra frecuencia relativa. Entonces, si sumamos nuestra frecuencia relativa, nos tendría que dar un porcentaje arriba del 90%, que prácticamente tendría que ser el 10.
Si lo sumamos, ¿cuánto les da? Hay que sumar los porcentajes, Ujú. pero creo que ahí maestra en el número 8 Aquí, se equivocó, porque usted aquí lo... da 23. Ajá. 23.3. Entonces, 6.6 más 10 más 3.3 más 3.3 más 3.3 más 10 más 6.6 más 16 más 16.6 más 23.23. ¿Cuánto les da? 99 punto qué. Da 99.6. Ok, 99.6. Gracias. Entonces, ahí estamos. Esa sería nuestra frecuencia relativa. Ahora, revisemos media, moda, mediana. Recordemos, media va a ser nuestro promedio. Es decir, tenemos que sumar todas las calificaciones que nosotros tenemos, es decir, todos estos datos que nosotros tachamos, sumarlos y dividirlos entre 30, que es realmente lo que nosotros estamos ahí colocando. Entonces lo vamos a escribir con azul. Entonces, nuestra media es, tenemos 0 más 0, que prácticamente nos va a dar 0, o 2 por 0. Vamos a ir haciendo con multiplicación para no escribir tanto. Tenemos 2 por 0 más 3 por 1 más 2 más 3 más 4, porque son 1, 1, 1, más 3 5, que sería 3 por 5, más 2 por 6, más 5 por 7, más 7 por 8 y 5 por 9. Todo eso dividido entre 30. Entonces, nuestra sumatoria es 0 más 3 más 2, perdón, más 1. Aquí es más 1 más 2 más 3 más 4 más 3 más 4 más 15, porque es 3 por 5, más 12, que es 2 por 6, más 35, que es 7 por 5, más 56, que es 7 por 8, más 45, que es 9 por 5. Pero maestra, ahí donde dice el 0 más 1, sí es 0 más 3, ¿no? Ay, cierto, multiplicamos. Sí. Entonces tenemos sumatoria de 0, de 3, más 2, más 3, más 4, más 15, más 12, más 35, más 56, más 45, que nos da 175, entre 30 y da un promedio de 5.8.
Entonces, nuestra media tendría un valor de 5.8. Ahora, la moda, recordemos que es el que presenta mayor frecuencia. ¿Cuál de todos estos es el que presenta más frecuencia? El 8. El 8, entonces nuestra media es 8 y la mediana es el valor que esté intermedio. Entonces, como es número par, ya sabemos que tenemos n entre 2, que sería 30 entre 2. Lo voy a colocar con otro color, morado. Y lo hago del lado izquierdo. Entonces, n entre 2 ya sabemos que es nuestra mediana. Y eso nos da que es 30 entre 2, que tenemos la posición 15. Si ya tenemos ordenados nuestros valores, recordemos, aquí en la frecuencia acumulada nosotros lo podemos checar. Si nosotros acomodaríamos estos valores que tenemos en orden, colocaríamos, voy a ir escribiendo aquí arriba donde dice siguientes, con un color verde para que se denote un poquito más. Tendría 0, 0, 1, 1, 1, luego 2, luego 3, luego 4, luego 5, 5, 5, que son 3 5, luego 2 6, luego 7, 5 7, luego 7 8, siete 8 y luego 9, 5 veces 9. Lo que está colocado en verde es lo que nosotros tenemos en la frecuencia acumulada. Si revisamos hasta el valor 13, llevamos en 6. El valor 15, que es lo que nosotros estamos obteniendo de la mediana, pues prácticamente está en el número 7. Hacemos ese conteo de datos donde nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. La posición 15 me está dando un valor de 7. Entonces, mi mediana, ¿cuál sería? 7. 7. Es decir, la posición 15, que si yo lo tengo en una tabla de frecuencias, pues yo ya no tendría que estar desglosando lo que acabamos de realizar en verde. Simplemente reviso dónde queda esa posición 15, que es en mi frecuencia acumulada, que prácticamente de 13 me estoy pasando hacia 18. Aquí de 13 me pasa a 18 y justamente el 14, 15, 16, 17 y 18 pues están en mis datos que corresponden a mi número 7. Entonces mi mediana sería mi número 7. Posición 15, que en frecuencia acumulada está en mi valor de 7. ¿Dudas con este? No. Ahora, cuando nosotros tenemos todos estos valores, generalmente se ve qué tan alejados están nuestros datos de nuestro punto central. Todo el ordenamiento de datos, me voy a regresar tantito, como en esta parte donde nosotros revisamos o analizamos un conjunto de datos que nos están dando cierta información, como en este ejemplo, las calificaciones, siempre hay que revisar qué tan disparados, qué tan separados o qué tan dispersos están nuestros datos. Es decir, si en un grupo la mayoría de las personas sacan 8, ¿qué tan lejos están las personas que están sacando 0, 1 y 2? ¿Y qué tan cerca están las personas que están sacando 9 y 7? Si nuestro promedio o nuestra media prácticamente, perdón, nuestra moda es el 8, ¿qué tan dispersos están de ese 8? Si lo revisamos con respecto a promedio o media, si nuestra media es 5.8, ¿qué tan lejos están los alumnos que sacan 8 y 9 y qué tan lejos están los alumnos que sacan 0 y 1?
Para eso nos sirven estas variabilidades, que es desviación media, la varianza y la desviación estándar. Nos permiten revisar esa dispersión que significa qué tan alejado yo estoy. Y si lo vemos ya en un análisis de datos o en un experimento, pues qué es lo que yo puedo realizar para que todos mis datos dejen de estar tan dispersos. Siempre se da como esta parte de puntos, es decir, de 0 punto y tantos o de qué tan lejos, qué tan cerca, para que revisemos. Si ya nos vamos hacia análisis más estructurados, nuestras desviaciones van de punto 0,5 o punto 5 hacia abajo, depende igual qué es lo que yo estoy revisando. Entonces, aquí este ejercicio, que es una práctica, simplemente es ir calculando esos valores. Ahora, si nosotros revisamos en la desviación media, nos están diciendo que la desviación media es la sumatoria de nuestro dato menos el promedio multiplicado por la frecuencia entre el total de los valores que nosotros tenemos. La varianza es prácticamente lo mismo, la única diferencia es que nuestra primera sumatoria va elevado al cuadrado y la desviación estándar pues simplemente es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, nosotros tenemos estos datos, tenemos 5, 6, 7, 8, 9, 10, que pueden ser igual a lo mejor calificaciones, y aquí nos están dando la frecuencia que estos tienen. Entonces vamos a revisar cuántos datos nosotros estamos teniendo. Recordemos que para revisar cuántos datos nosotros tenemos o cuál es el valor de mi población o de mi muestra que a mí me están dando, es la sumatoria de las frecuencias. Entonces yo tengo una frecuencia de 2, de 3, de 7, de 5, de 2 y de 1. Si yo sumo 2 más 3 me da 5, más 7 me da 12, más 5 me da 17, más 2 me da 19, más 1 me da 20. Entonces, mi muestra es de 20. Si yo quiero sacar el promedio, que es lo que me están dando, aquí abajo ya lo tengo, que son 145 entre 20, que es igual a 7.25, ese es mi promedio. Hay que analizar cómo es que lo realizamos, si es que aún tenemos duda. Lo voy a colocar con verde y lo vamos a hacer en la parte superior. Entonces, recordemos, nuestro promedio siempre es la sumatoria de los datos que nosotros tenemos, sumada las veces que se repiten, o, para simplificar, multiplicado. Entonces, yo tengo mi dato 5 2 veces, más mi dato 6 3 veces, más mi dato 7 7 veces, más mi dato 8 5 veces, más mi dato 9 2 veces, y el 10 una vez, entre mi total que es 20. Entonces hacemos multiplicaciones correspondientes. 5 por 2 me va a dar 10, más 6 por 3 que me va a dar 18, más 7 por 7 queda 49, más 8 por 5 queda 40, más 9 por 2 queda 18, más 10. Todo esto entre 20. Entonces, 10 más 18 más 49 más 40 más 18 más 10 nos da 145 entre 20, que es nuestro total, y nos da un promedio de 7.25. Hasta ahí no tenemos problema. No. Ok. Ahora, nos dice, a partir de las siguientes calificaciones, calcula el nivel de dispersión usando desviación estándar y desviación media. Ya encontramos la media, que prácticamente es nuestro promedio. Y ahora vamos a llenar lo que nos está pidiendo en la tabla. Nos está diciendo, multiplica tu dato por la frecuencia. Que ya lo hicimos, tenemos 10, 18, 49, 40, 18 y 10. Recordemos que esto fue lo que nosotros sacamos para poder obtener el promedio.
Ahora, a cada valor valor que que nosotros tenemos de X, le vamos a tener que restar el valor de nuestro promedio y sacar nuestro valor absoluto. Recordemos que valor absoluto es, aunque sea negativo nuestro valor, nosotros lo colocamos como positivo porque únicamente nos indican todos los números reales. Y cuando ya estamos hablando de datos con información específica en nuestro día a día, únicamente tenemos valores positivos. Entonces aquí, nuestro primer dato es 6 menos nuestro promedio que es 7.25. Nuestro segundo dato es 7 menos nuestro promedio, que es 7.25. El siguiente 8 menos 7.25. Siguiente 9 menos 7.25. Y siguiente 10 menos 7.25. Entonces, en el primero, 6 menos 7.25 nos da 1.25. Recordemos que es valor absoluto, entonces lo colocamos como positivo. El siguiente, 7 menos 7.25 nos dará 0.25. El siguiente, 8 menos 7.25 nos da 0.75. Siguiente, 9 menos 7.25 nos da 1.75. Siguiente, 10 menos 7.25 que nos da 2.75. Ahí ya cubrimos nuestra primer parte de desviación media, que nada más es esta pequeña partecita de X menos X con la línea que nos da nuestro promedio, es decir, nuestra variable menos nuestro promedio. En el siguiente hay que irlo multiplicando por la frecuencia que nosotros tenemos. Es decir, en el primero que ya está establecido, lo voy a colocar con rojito, aquí fue 5 menos 7.25. Ahora aquí nos da 2.25 por 2, que nos da 4.45. El que nosotros vamos a realizar es 1.25, que es lo que nosotros obtuvimos, por nuestra frecuencia, que en este caso nuestra frecuencia es 3. En el siguiente, 0.25 por 7. El siguiente, 0.75 por 5. El siguiente, 1.75 por 2. Y finalmente 2.75 por 1. Entonces, 1.25 por 3 nos da 3.75. 7 por 0.25, 1.75. 0.75 por 5, 3.75. 1.75 por 2, 3.5. Y 2.75 por 1, 2.75. Hasta ahí no tenemos duda. No. No, Lili. Ok. Ahora, para nuestra desviación media, con esta información nosotros ya podemos sacar. Nuestra desviación media tenemos la sumatoria de la multiplicación de mi valor menos mi promedio por la frecuencia, que es esta partecita que acabamos de hacer,
entre el total de la frecuencia. Entonces, hasta aquí podemos sacar desviación media. Lo vamos a realizar. Colocamos con rojo. Nuestra desviación media sería entonces la sumatoria de todo esto, es decir, de 4.5 más 3.75 más 1.75 más 3.75 más 3.5 más 2.75. Voy a poner aquí de x menos x por la frecuencia entre el total de la frecuencia. Nos da 20. La sumatoria de todos estos valores que están en negro nos da 20 y el total de nuestra frecuencia, recordemos que es 20. Entonces nuestra desviación media es de 1. Vamos a hacer lo que sigue para poder determinar varianza. Ahora, ya sacamos desviación media, vamos a determinar varianza, pero para poder determinar la varianza hay que sacar el cuadrado simplemente de nuestra resta de nuestro valor, de nuestro valor de dato, menos el promedio. En el primer caso, lo que se realizó y que ya está dado el número, es simplemente 2.25 al cuadrado, que nos da 5.062. El siguiente dato que nosotros tenemos es 1.25 al cuadrado, que me da 1.5625. Todos estamos viendo esa partecita, o lo desgloso total. El siguiente, que es 0.25 al cuadrado, nuestro resultado es 0.0625. El siguiente, 0.75 al cuadrado, que nos da 0.5625. El siguiente, 1.75 al cuadrado, que es 3.062. Y finalmente 2.75 al cuadrado nos da 7.562. Aquí simplemente multiplicamos el mismo numerito que estamos obteniendo en esta cuarta columna al cuadrado, y hay que multiplicar ese valor que obtuvimos por la frecuencia que tenemos. Entonces, en nuestro primer caso, que ya está dado el número, que tendríamos 5.0625 por 2, que es nuestra frecuencia, nos da 10.125. Nuestro segundo número, 1.5625 por la frecuencia, que en este caso es 3. Nos da 4.6875. Siguiente número, que es 0.0625 por la frecuencia. ¿Qué frecuencia tenemos? 7. Nos da 0.4375. El siguiente, 0.5625 por la frecuencia que tenemos, que es 5, y nos da 2.8125. El siguiente, 3.0625 por la frecuencia, que es 2, nos da 6.125. Y finalmente 7.5625 por la frecuencia, que es 1, nos quedamos en 7.5625. Ahora, si revisamos para sacar la varianza, hay que hacer la sumatoria de todo esto dividido entre nuestro total. Entonces, sumamos 10.125 más 4.6875 más 4.375 más 2.8125 más 6.125 más 7.5625, y la sumatoria, aquí lo voy a poner con negro, nos da como 31
2.75. Entonces, solamente sumamos. Ahora sí, la varianza es justamente esa sumatoria, 31.75, entre nuestro total, que son 20. Y nos da 1.58. Entonces, la varianza para este ejercicio nos da de 1.58, la desviación media lo teníamos de 1, y la desviación estándar sería la raíz de 1.58, que nos da 1.25. ¿Dudas con esto? Entonces, no es difícil, lo que es como aventarse un buen ratito en estar analizando datos, pero de ahí en fuera está como muy sencilla esta partecita. ¿Dudas con esto? De desviación, varianza y desviación estándar. Sí, no, ninguno. Siguen ahí, ya no siguen ahí. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí. Okay. Entonces, vienen aquí ya ejercicios más establecidos, menos elaborados, ya como con respuesta, y dice, de la siguiente tabla de datos ordenados, tenemos datos del 50 al 59 y las frecuencias absolutas que nosotros estamos proporcionando. Selecciona la opción que representa la media de los datos. Entonces, ya sabemos. ¿Cómo sacábamos la media? Sumando los datos que tenemos. Exacto. Entonces, media justamente es la suma de esos datos dividido entre nuestro total. Aquí, si revisamos nuestra frecuencia absoluta, en la tabla tenemos 3, 9, 21, 13 y 4. Si sumamos esos números, los voy a subrayar, que son de la frecuencia, nos da el valor de 50. Entonces tenemos una muestra de 50 datos. ¿Qué son? No nos están indicando. Y que cada uno corre en un rango de 50 a 59. Entonces ya sabemos, para sacar media, nosotros tenemos 50 por 3, más 52 por 9, más 53 por 21, más 55 por 13, más 59 por 4, entre 50. Entonces hay que hacer nuestras multiplicaciones correspondientes. 50 por 3 nos da 150, más 52 por 9 nos da 61. Ay. 468. Más 53 por 21, que nos da 1113, más 55 por 13, que nos da 715, más 59 por 4, que nos da 236. Todo eso entre 50. Entonces tenemos 150 más 468 más 113 más 715 más 236 nos da 1682. Entre 50
Aquí son 2608. Nos da 53.64. ¿Qué tendríamos nuestra opción de B? Entonces, la media o el promedio que nosotros tenemos es de 53.64. Ahora, nos dice, selecciona la opción que representa la moda. Recordemos que la moda es aquel que presenta mayor frecuencia. Acorde a la tabla, ¿qué número nosotros tenemos con mayor frecuencia? El 53. El 53, que tiene una frecuencia de 21. De ahí le seguiría el 55, que tiene 13, luego el 52, que tiene 9, el 59, que tiene 4, y finalmente el 50. Pero como la moda es únicamente que tiene mayor frecuencia, pues es el 53. La siguiente es selecciona la opción que representa la mediana de los datos. Son 50 datos. Hay que revisar nuestra frecuencia acumulada. Aquí iniciamos con 3. 3 más 9, ¿cuánto nos da? 12. 12. 12 más 21. 33. 33 más 13. 46 y más 4, pues los 50, que son nuestros valores que nosotros tenemos. Ahora, recordemos, la mediana es n entre 2. Si es impar, pues le sumamos 1, pero en este caso tenemos 50. 50 entre 2 nos va a dar la posición 25. Hay que revisar en todos estos dónde cae esa posición. Si revisamos, nuestra primera frecuencia es 3, nuestra segunda frecuencia es 9, que si sumamos van 12, y nuestra tercera frecuencia van 21, que ya van el 33. Si reacomodamos los datos, es decir, colocamos 50, 50, 50, luego 9, 52, luego 21, 53, pues en ese lapso va a estar nuestra posición 25. Entonces aquí también nuestra respuesta sería la A, que sería 53. Porque ese valor de 25 pues está aquí en esta parte. ¿Sí o no? Sí. Ok. Ahora, la siguiente. Selecciona la opción que corresponda a la media de los datos de la siguiente tabla de frecuencias. Tenemos calificaciones y tenemos número de alumnos. En total son 48. Y volvemos a lo mismo. Yo tengo un total de 48 y hay que multiplicar las calificaciones por el número de alumnos. Es decir, 50 por 3 más 60 por 9 más 70 por 8 más 80 por 9 más 90 por 12 más 100 por 7. ¿Qué tendríamos? 50 por 3, 150, más 60 por 9, nos da 540, más 70 por 8, nos da 560, más 80 por 9, nos da 720, más 90 por 12, que nos da 1080, más 100 por 7, que da 700, todo esto entre 48. Entonces tenemos 150 más 540 más 560 más 720 más 1080 más 700, nos da 3750, dividido entre el total de alumnos, que es 48, nos da un promedio de 78.
Entonces, si nosotros tenemos un promedio de 78, ¿quién está más cerca? ¿El 70 o el 80? El 80. El 80. Entonces, nuestra respuesta es 80. Que prácticamente eso sería como un 7.8, redondeado sería 8. Con promedios creo que no hay mayor problema, ¿o sí? No. Ok, el siguiente, calcula la media aritmética de la siguiente lista de datos. Y tenemos unos datos que están desorganizados, pero recordemos, si es media, que es nuestro promedio, puede decir media o media aritmética, que prácticamente es lo mismo, y es nuestro promedio, hay que contar nuestro total de datos, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yo tengo 15 valores. Tengo un n de 15 y nuestro promedio ya sabemos que es la sumatoria de todos esos valores entre el total de n. Hay que hacer la sumatoria de, lo voy a hacer en la parte superior, de 1 más 1 más 3 más 3 más 1 más 4 más 5 más 5 más 2 más 4 más 2 más 3 más 2 más 4 más 2. Lo podemos sumar así totalmente y dividirlo entre 5 o hacer nuestra gráfica de frecuencias donde yo tengo el 1, cuántos unos yo tengo el 2, cuántos 2 tengo, yo tengo el 3, cuántos 3 tengo, pero como se nos facilite más y como ustedes sienten que pueden avanzar un poquito más rápido. Entonces yo tengo 1 más 1 me da 2. Más 3 me da 5, más 3 me da 8, más 1 me da 9, más 4 me da 13, más 5 me da 18, más 5, 23, más 2, 25, más 4, 29, más 2, 31, más 3, 34, más 2, 36, más 4, 40, más 2, 42. Entonces yo tengo 42 entre mi total de datos que fueron 15 y mi respuesta ¿cuál es? 2.8, 3.5, 3 o 5. 2.8. 2.8, justamente. Entonces, prácticamente en moda tampoco yo lo tendría que acomodar. En media tampoco, pero en mediana ahí sí tendríamos que revisar qué valor tengo. Entonces aquí, por ejemplo, en media, que es un número impar, yo tendré que dividir a 15 entre 2, me va a dar 7.5, más 1, la posición 8 sería mi media. Ahora, la pregunta 7 dice, es el dato que se encuentra en la posición central de los datos cuando estos están ordenados. ¿Cuál es? ¿Media, moda, mediana o promedio? Mediana. La mediana, justamente. Recordemos, media y promedio es exactamente lo mismo y la moda es el que tiene mayor frecuencia o el que se está repitiendo más. Aquí tenemos problemas de conteo, que prácticamente es lo mismo que nosotros hacemos con probabilidad, pero un poquito más establecido. Viene esta parte de desglose de numeritos, donde nosotros multiplicamos el número que tenemos para tener cierta probabilidad o cierta forma de acomodo y de revisar cuántas pares, más que pares, cuántas parejas, cuántos tríos, cuántas formas de arreglo presenta una cierta situación. O sea, cómo yo lo puedo acomodar y dentro de ese arreglo cuántos conjuntos yo puedo tener para poder revisar ciertas situaciones. Aquí nuestro primer ejemplo nos dice, ¿de cuántas maneras se pueden repartir 3 premios a un conjunto de 10 personas? Suponiendo que cada persona no puede obtener más de un premio. Entonces, si hay un grupo de 10 personas con 3 premios y solamente 3 personas se van a llevar ese premio, si una persona
ya tiene un premio, ahora nada más van a concursar 9. Si otra persona ya tiene un premio, ya nada más concursarían 8 personas. Entonces, cuando nosotros tenemos esa forma de revisar, pues tenemos de 10 personas, esas 10 personas tenían la posibilidad de tener cualquiera de los 3 premios. Como ya una obtuvo un premio, nos quedan 9 personas. Y ahora esas nuevas personas únicamente van a tener la posibilidad de tener 2 premios. Bueno, uno de los 2 premios restantes. Y finalmente, esa última persona, bueno, esa persona que ya obtuvo el segundo regalo, se sale y ya nada más queda otra persona más para un regalo más. Y nos quedarían 720 maneras en que se pueda repartir esos premios. Es decir, no sabemos qué premios son, pero hay 3 premios diferentes para 3 personas diferentes. Y nosotros podemos encontrar 720 maneras de poder repartir ese premio a esas 10 personas. Entonces, si nos preguntan de qué maneras se pueden repartir, hay que ir multiplicando el total menos 1 por las veces que a mí me estén diciendo la variable que se va a repartir. Checamos otro ejemplo. ¿Cuántas placas de automóviles se pueden hacer utilizando 2 letras seguidas de 3 cifras? No se admiten repeticiones. Entonces, en la placa necesitamos 2 letras XY y 3 números, 1, 2 y 3. No podemos hacer repeticiones. Entonces, ¿cuántas letras nosotros conocemos en el abecedario? ¿Cuántas letras tiene un abecedario? Son 26 generalmente, sin contar una, tenemos 26. Si vamos a colocar 2 letras, yo primero puedo elegir 26 letras. Si yo ya elegí una, ¿cuántas me quedan? 25. Bueno, 3. 25. Sí, 25. Porque yo de las 26 yo ya elegí una y como me está diciendo que yo ya no la puedo repetir, esa ya no va a contar. Entonces ahora me van a sobrar 25 letras. Si yo ya elijo esa otra, pues yo ya no puedo. De entrada ya mi placa en cuestión de letras, pues ya están ahí totalmente llenas, ya no las puedo utilizar. Ahora viene 3 cifras seguidas. Si nosotros realizamos del 0 al 10, bueno, del 0 al 9, porque nosotros tenemos esos números y con esos números nosotros hacemos todos los números infinitos. Tenemos 10 valores. De esos 10 valores, iniciamos con el 10. Yo ya elegí uno, cualquiera de estos, desde el 0 al 9. Si elijo, por ejemplo, el 0, ya no lo puedo elegir, me quedan 9 números. Si elijo el 3, ya no lo puedo elegir, me quedan 8 números. Entonces, las placas que yo puedo proporcionar con esa información, es decir, 2 letras y luego 3 cifras, pues voy a multiplicar el 26 por el 25, por el 10, por el 9, por el 8. Y me van a dar 468,000 formas o 1000 placas que yo puedo obtener únicamente utilizando esta parte. Si a mí me dijeran, necesito saber cuántas placas yo puedo obtener utilizando 3 letras y 2 números o cifras, volvemos a lo mismo. Tendría 26 por 25 por 24, porque yo de las 26 letras elegí una, me quedan 25. De las 25 elegí otra, me quedan 24. Y 2 números tendría 10 por 9.
y haríamos la multiplicación correspondiente, que sería 26 por 25 por 24 por 10 por 9 y me darían 1.404.000. Entonces, cada que nosotros nos pidan un orden, bueno, una forma de arreglo de conjuntos, es de esta forma en que lo vamos a realizar. Y prácticamente es como un factorial, que es lo que viene en consecuencia. Los factoriales van a ser los productos de los números que nosotros tengamos. Un ejemplo, aquí viene. ¿De cuántas maneras puedo ordenar o puedo sentar a 5 personas en una fila? Nosotros tenemos 5 sillas, 5 personas y las podemos acomodar de diferente forma. Y para eso nos sirven los factoriales, para acomodar o para revisar el acomodo de un conjunto de personas, cosas u objetos. Y si nosotros revisamos ese factorial, es decir, si yo siento a una persona, a esa persona ya la senté, me quedan 4 personas más. Siento a otra, a esa persona ya la senté, me quedan 3 más. Siento a otra, a esa persona ya la senté, me quedan otras 2 más. Así sucesivamente tendría 120 formas, es decir, multiplico 5 por 4 por 3 por 2 por 1, 120 formas de arreglar a esas personas. Ejemplo, si el 5 se llama Lupita, el 4 se llama Angie, el 3 se llama Marlene, el 2 se llama Lucy y el 1 se llama Ale. Hay 120 formas donde yo puedo sentar primero a Lucy, luego a Marlene, luego a Angie, luego a Lupita y luego a Ale. La siguiente, primero a Ale, luego a Angie, luego a Marlene, luego a Lucy, luego a Lupita. La siguiente, primero a Lucy, luego a Angie, luego a Marlene, luego a Ale y luego a Lupita. Así para no estar haciendo a modo lápiz las formas como ahorita se mencionaron, que yo las puedo acomodar, pues simplemente hacemos uso del factorial y hay 120 formas de acomodar a esas personas. Hay otra, por ejemplo, este ejemplo 5 que nos dice de permutaciones, que igual vienen los arreglos o posiciones que tenemos para arreglar ciertos objetos o personas en un cierto lugar. Que nos dice cómo se pueden designar los 4 primeros lugares de un concurso donde existen 15 participantes. ¿Cómo hacemos las permutaciones y los arreglos? Cuando nos dicen que nada más son arreglos o maneras de acomodar personas, si no importa el orden de acomodo, únicamente es un factorial. Es decir, a nosotros no nos va a importar si sentamos primero a Angie o a Lucy o a Marlene o a Lupita o a Al. No importa, simplemente el punto es que cada uno tenga un lugar. Si cada uno tiene un solo lugar, sería un factorial. Es decir, hay 120 formas sin importar el arreglo. Ya si importan los lugares, por ejemplo, en un concurso, en un cargo, por ejemplo, en un grupo que se tenga que designar quién va a ser presidente, quién va a ser secretario, quién va a ser suplente, ahí que sí importan estos cargos, ya viene esta parte de permutaciones, que son arreglos, donde nosotros tenemos diferentes formas de arreglo. Y en permutación viene prácticamente lo mismo que en factorial, pero aquí vamos a restar las posiciones que nos están dando. Es decir, en permutación nosotros vamos a tener nuestro factorial total, que es n. En este caso, ¿cuántas personas nos están dando? Que aquí nos dicen son 15 participantes. Y de esos participantes los vamos a dividir entre la cantidad de lugares que nosotros tenemos. Es decir, 15 factorial entre n menos r, que son nuestros lugares, igual factorial. Que sería 15 factorial entre 15 menos 4, que son los lugares u objetos que vamos a seleccionar. Si colocamos nuestro 15 factorial, nos da 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y 15 menos 4, pues nos da 11. Entonces 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Si revisamos en esta parte, como tenemos la misma cantidad del 11 al 1,
Esto se hace prácticamente 1 y tendríamos la multiplicación de 15 por 14 por 13 por 12 por 1. Ya nos está colocando aquí el 1 porque pues prácticamente nos va a dar la misma cantidad. Entonces, las formas en que se pueden designar esos números o esos 4 primeros lugares son 32.760. Entonces, aquí pues sí importaría el orden en las permutaciones y justamente en nuestros factoriales no, únicamente es una combinación. Más o menos con esos ejercicios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuál era el resultado, perdón? En el de 32.760. Gracias. Vuelvo a compartir mi pantalla, permítanme. Que nada más es la multiplicación de. En este ejercicio viene igual lo que estábamos revisando en estadístico, pero recordemos que en estadística, una vez que nosotros ya tengamos el análisis de datos de quién es la moda, quién es la media y quién es la mediana, prácticamente siempre se da en gráficos. ¿Por qué en gráficos? Porque es una forma más rápida de leer o de darnos un panorama general de lo que se está revisando. Con todos los datos. En este caso nos indica que tenemos calificaciones y número de alumnos, que ya lo revisamos hace un momento, donde sacamos la media aritmética y hay que revisar aquí qué gráfico coteja con esa información. Se ve un poco borroso, pero si revisamos que nuestro primer dato de calificaciones en cuenta, toda la primera barrita, en el caso A es gris, en el caso B es naranja, en el caso C es gris y en el caso D es gris también. Entonces, nuestra primer calificación es de 50, donde tenemos a 3 alumnos, que nuestro eje Y son alumnos. Y nuestro X son calificaciones. Entonces, nuestro primer punto tenemos en 3 alumnos. ¿Qué es este? ¿Qué es este? El B no coteja y el D. Entonces, A, C y D coteja perfectamente con la calificación de 5. El siguiente, en la calificación de 6 tenemos a 9 alumnos. Si revisamos el inciso C, coteja con el 9. El inciso A no, porque justamente se queda a la par del 8. El inciso B, pues ya quedamos que estaba descartado. Y el inciso D también coteja con esa información. Luego viene el número 7, que son 8 alumnos. El inciso C coteja, el inciso D también coteja. Luego viene la calificación de 8, que son igual 9 alumnos. En el inciso C está a la par. En el inciso D ya no, porque la rayita verde coteja con el 10. Posterior el 90 con 12 alumnos. El inciso C sí coteja, el inciso D también coteja. Y finalmente el 100 con 7 alumnos, donde el inciso C coteja y el inciso D también coteja. Pero aquí, en el inciso D, el único que no está realizándose es la calificación de 8, por tanto nuestra respuesta o nuestro diagrama de gráfico de barra, nuestro diagrama de barra es el inciso C, que es el que nos está representando tal cual la información que nosotros estamos revisando. Entonces, para este tipo de gráficos, únicamente revisar en qué punto nosotros estamos estableciendo. Lo mismo aquí. En la siguiente gráfica se muestra el promedio, que es la media aritmética de calificaciones del primer semestre de la licenciatura en Ciencias de la Educación de cierta universidad. Según
esta se puede afirmar que, y aquí vienen del lado derecho, que significa cada una de las siglas de las materias y los promedios que nosotros tenemos. El inciso A nos dice el promedio de calificaciones de la materia de observación de campo educativo es menor a 60. OCE, el promedio de la calificación de la materia tendría que ser menor a 60 y no está cotejando porque está simplemente superior. El inciso B, que PEP, que es Procesos y Expresiones del Pensamiento, tiene mayor promedio que Introducción a la Educación e Introducción a las Ciencias de la Educación. Entonces, PEP sí tiene un mayor promedio. Hay que revisar el inciso C y el inciso D. El inciso C, que el promedio de Introducción a la Educación es mayor a 95, pues no es mayor a 95 porque si realizamos la revisión se queda casi en 60, entonces tampoco. Y la materia de filosofía educativa tiene menor promedio que la materia de introducción a las ciencias de la educación. Simplemente si revisamos, FE está muy por encima de IS. Entonces realmente nuestro inciso que corresponde es el inciso B. Y volvemos a lo mismo. Esto nos da una información muy general de lo que nosotros podemos obtener de una tabla de datos como las que trabajamos en toda la sesión. ¿Dudas hasta el momento? ¿No? Esta viene igual. En la gráfica se representa el número de alumnos inscritos a cada una de las 50 diferentes secciones de una escuela preparatoria. Tenemos ahí la cantidad de alumnos y la frecuencia que nosotros estamos presentando. Nos dice cuál es el número de alumnos más frecuente por sección. Cuando nosotros tenemos este tipo de diagramas, pues nuestros puntos que son más altos van a ser aquellos donde nosotros presentamos mayor cantidad de alumnos. En el caso de 40, por ejemplo, no hay ninguna frecuencia, prácticamente todos están de 35 a 39 y de 41 a 45. Entonces, nuestros puntos más altos, si revisamos, es el de 36, el de 41 y el de 42, a su vez también el de 39. Pero la mayor frecuencia, ¿cuál es el número de alumnos mayor frecuente por sección? Nosotros tenemos que pues sería en el de 39 alumnos que tenemos una frecuencia de 7. El 4, ¿cuántas secciones tienen más de 41 alumnos? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Son 5 secciones. Porque arriba de 41 empezamos a contar cuántas son las que nos están colocando ahí en punto. ¿Cuántas secciones tienen 40 alumnos? No hay ninguna. Si revisamos la frecuencia nos da de 0. Y el inciso 6, ¿qué porcentaje de sección tiene 39 alumnos o menos? En nuestros porcentajes, ahí nosotros revisamos igual qué es lo que nosotros estamos checando. ¿Cuántas secciones tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tenemos 11 secciones. Y de 39 hacia abajo son 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 secciones. ¿Cuánto nos da 5 entre 11? Y multiplicado por 100. Porque es un porcentaje. $45.45. 45.45. ¿Y quién es el que está más cercano a 45? 50 o 36. 50. Entonces hablaríamos más o menos que el 50% de las secciones tienen 39 alumnos o menos. Y prácticamente pues si no contamos la de 40, porque en la de 40 no hay alumnos, se cerraría a 10 secciones. Que estamos contando la sección porque sí existe, pero no hay realmente como
ninguna información en esa sección. Entonces, 5 entre 10 nos va a dar 0.5, multiplicado por 10 nos daría los 50. ¿Dudas hasta el momento? No, ninguna. No. Ok, entonces lo dejaríamos hasta aquí. Quedaría yo pendiente de si hay alguna duda, situación o aclaración. Les comparto esta presentación por Classroom y tendríamos hasta aquí esta sesión del día de hoy. Les agradezco por estar aquí y seguimos en contacto. Excelente fin de semana.